Somos Roberto Benítez y Raúl Costa, un sanjuanino y un cordobés. Un médico y un abogado, y te invitamos a compartir 7 minutos de historia. Siete minutos de historia. Lo que no te contaron. ¿Vos qué harías si una noche de invierno a las 5 de la mañana se empiezan a sentir gritos, una bocina que suena y una persona uniformada desesperada que viene gritando por medio de la calle: el dique se viene el agua, se viene el agua, todos afuera, diríjanse a las partes altas? ¿Vos qué pensarías? Y por lo pronto me imagino que me asustaría, por lo menos sorpresa sentiría. Bueno, eso es lo que pasó una noche, fines de julio de 1892, en la ciudad de Córdoba. Y quien daba ese aviso era nada menos que un policía. Era la policía institucionalmente. ¿Cómo no le ibas a hacer caso? Se vivieron escenas de miedo, de pánico. Realmente salieron cientos de vecinos a la calle en plena madrugada sin saber qué pasaba. Lo tengo presente. Y con el tiempo se vería que todo fue una farsa. Lo que se intentaba avisar ahí era que el dique San Roque supuestamente se había roto y que el agua se venía desde Carlos Paz hacia Córdoba y que iba a producir una inundación tremenda, iba a inundar media ciudad de Córdoba. Vialet Macé, el catalán, en sociedad con Casafux, otro ingeniero, pero este último argentino, habían sido los constructores, y él sabía que era imposible que se viniera abajo porque sabía cómo estaba construido, pero había por detrás toda una cuestión política. Un tal Federico Stavelius, un supuesto ingeniero sueco, sería quien se había prestado a dar un informe negativo del dique, designado por Carlos Pellegrini. Esto significó que tanto Vialet Macé como su socio Casafug fueran detenidos, estuvieran presos un tiempo importante como responsables de la obra, y si bien finalmente serían absueltos, se les arruinó el negocio y la vida porque cuando salieron estaban ya en bancarrota. Lo real es que se construyó un dique nuevo. Fue todo muy oscuro, muy político el desarrollo, ¿no? Pero la cuestión es que se hizo un dique nuevo, 150 metros aguas abajo, aunque el original, y esto es lo curioso, a pesar de haber sido dinamitado, solo se logró hacerle un hueco, siguió estando ahí, es más, está hoy ahí, 150 metros agua arriba. Vos sabés que yo viví en Córdoba entre el año 76 y 82, vivía en la calle de Anfunes y había un señor, bueno, enfrente estaba el colegio de Casafux y había un señor a media cuadra que se llamaba Romero, que había estado, ya en ese momento, yo tenía 19 años, 20 años, él ya tenía como 80 más o menos, había estado en la ruptura del puente del dique, del paredón, y me contaba que ponía cartuchos de dinamita y que se levantaban solamente 20 centímetros del paredón. Pero claro, eso significaba que estaba bien hecho. Bueno, retomando, fue en su época la obra de ingeniería más importante de Sudamérica. Así estaba considerada, al punto que Gustave Eiffel, sí, el mismo, el de la torre, que era amigo de Casafus, llegó a decir que había dos grandes obras en el mundo en ese momento: su torre y el dique San Roque. Pensada en su momento para controlar las invasiones de agua, brindar agua a Córdoba, agua para el riego, para la generación de energía eléctrica. Otra función importante era regular el cauce de los ríos Cosquín, el río San Antonio y controlar las crecientes. Así es que el dique nuevo se hizo por las dudas y no hizo más que confirmar lo bien construido que estaba este primero. Había recibido críticas la construcción del dique, ¿no? Críticas que eran políticas. Se decía que la obra excedía las necesidades de los 50.000 habitantes que había por entonces, pero las razones en realidad eran políticas. Tenían que ver con la proyección nacional de Juárez Celman, con las aspiraciones continuistas de Julio Argentino Roca y con los recelos de Carlos Pellegrini, que era vice de Juárez Celman y su sucesor tras su renuncia. Tengo para mí que seguramente también habían cuestiones económicas. Es muy posible. Otro dato curioso es que el informe negativo que se hizo, el dique era considerablemente mayor que cualquier otra represa del mundo y justamente este argumento se usó en su contra. Se decía que para juntar semejante caudal de agua, ¿para qué poner en peligro a la población de Córdoba sin necesidad? Se podría decir también, a modo de dato de color, que esto es un ejemplo de cómo funcionó una fake news en aquella época, ¿no? En los finales del siglo XIX. La empresa que lo construyó se llamaba Funes, Vialet Macé y compañía, ya que
había un socio local, recordemos, que era Félix Funes, un diputado cordobés que era cuñado de Juárez Celman y de Julio Argentino Roca. Como se ve, la trama política estaba siempre presente. Vialet Massé tenía el respaldo del gobierno nacional. Al renunciar Juárez Celman y asumir Pellegrini, y se quedaron sin respaldo político, y ahí es donde los encarcelan sin más trámite. Mientras al momento de la construcción del dique original, Argentina estaba en un proceso de revolución política. Roca y Pellegrini, que recordemos eran opositores a Juárez Celman, en este caso, no les convenía que Córdoba surgiera como competencia del puerto de Buenos Aires. Nos miraban con un poquito de recelo. Como sea, el dique San Roque es hoy, junto al dique Los Molinos, quien provee la mayor cantidad de agua a Córdoba, y permanentemente se está estudiando y evaluando la posibilidad de agregar mayor previsión. Es decir, que la importancia de la obra hoy aparece como incuestionable. Che, y volviendo al tema de los gritos del policía, qué susto que se habrán pegado los vecinos. Salían a la calle en calzoncillos, en pijamas, y bueno, como era la policía la que alertaba, los seguían rumbo a las partes más altas. Sí, en la calle Ancha, que así se denominaba en aquella época, que no sé si sabías que la calle Ancha es hoy la actual Vélez Sarsfield. Ahí vivía Vialet Massé y él es uno de los que se levanta alarmado por la policía y no podía dar crédito a lo que veía, porque él sabía que eso no podía ser, que el dique no se había venido abajo, ni se iba a venir abajo, pero se sentía impotente para frenar a las masas. Intentó vanamente explicarle a alguno de los que pasaban corriendo por la calle, pero nadie le escuchaba. Todos seguían al policía que alertaba, sintiéndose impotente, y tal vez advirtió allí que todo esto era una maniobra para perjudicarlo. Pobre tipo. Vialet Massé siguió ejerciendo sus profesiones, hombre muy prolífico del cual podríamos estar hablando un largo rato, de todos sus trabajos intelectuales y periodísticos. Finalmente muere de cáncer de garganta en el año 1907 y al morir, fíjate este dato, el obituario de la prensa, el diario de mayor circulación en aquel momento, consignó textualmente: uno de los espíritus más selectos con que contaba la intelectualidad nacional desde medio siglo a esta parte. Fíjate vos cómo lo consideraban.